Un caso realmente terrible en el que está comprometida no solamente la directiva del colegio, sino también la propia familia. ¿Qué se puede hacer? Porque es el segundo caso que hemos visto solo en esta semana de menores de 8, de 12 años que han terminado optando por el suicidio antes de seguir sufriendo psicológicamente las agresiones de sus propios compañeros. Estamos ya en nuestros estudios para conversar sobre este tema con Susana Frisancho, psicóloga, y con la congresista Luisa María Cuculiza, quienes van a comentar. Ya lo hemos estado haciendo un poco durante el informe, un tema realmente increíble y espantoso, sobre todo no por quienes sufren este bullying, sino por quienes son los agresores. ¿Qué está pasando, Susana, con las familias de estos niños que pues son tan agresivos, que no les importa hacer sufrir a sus compañeros? Yo creo que es un tema que es más complejo que solamente la familia, te diría, ¿no? O sea, por supuesto la familia tiene un rol fundamental, ¿no? O sea, hay familias que por razones X trabajan los padres, no están atentos a los hijos o tienen muchos hijos o lo que sea, ¿no? Entonces puede pasar desapercibido el problema, pero creo que yo soy un poquito reacia a si quieres, patologizar el tema como que fuera la familia la única causante del problema. Yo creo que el bullying es un problema muchísimo más grande, es un problema que tiene que ver con los derechos humanos, es un problema que tiene una perspectiva ética también. Claro, pero ¿no? Todo eso no se basa en la familia, en los pero valores no solamente en la familia. Sí, claro que sí, por supuesto. Por eso dije que hay si quieres, una esfera, un lado del problema es de la familia, pero tiene que ver con lo que vemos en los medios de comunicación todos los días, tiene que ver con los textos escolares. Acabamos de ver un texto lleno de cuestiones discriminativas contra la gente de la sierra, contra la gente de la selva, en un texto escolar que los chicos leen y usan en sus clases, ¿no? Tiene que ver con los profesores que también tienen prejuicios a veces, tiene que ver con que el director está de repente lleno de labores administrativas, no tiene tiempo ni capacidad de realmente darse cuenta de lo que está pasando en el colegio. Entonces hay múltiples factores y de hecho lo que la psicología dice es que un abordaje de este problema tiene que ser un abordaje integral. O sea, no puede ser ni legal solamente, no puede ser, digamos, clínico, entre comillas, donde se identifica un individuo con una problemática y se le trata a este individuo, sino que tiene que ser más grande. No sé si me dejo entender. Hay que trabajar el clima escolar, hay que trabajar con los profesores, hay que trabajar con los papás, por supuesto. Ahora, pero eso es complicado de conseguir en nuestro país, que se aboquen a un tema mucho más general para que de ahí se determinen temas de detalle. No sucede, porque no tenemos la capacidad. En nuestro país la salud mental, ya lo hemos dicho, está muy venida menos. Y ya lo hemos visto también en la propia dirección del Colegio Argentina. Tenían una psicóloga para 1.200 Sí, eso es un saludo a la bandera en realidad. Pero es que no es un problema solo de salud mental, es un problema social. Es un problema más macro. No sé si me dejo entender con el argumento, ¿no? Eso tiene que ver con la ciudadanía, eso tiene que ver con el poder darme cuenta que el otro vale, que el otro tiene sentimientos. Son problemas de desarrollo. Creo que hay otro punto de vista de la congresista. Seguro. Luisa María Cuculiza. ¿Cuál es, congresista? Acá yo creo que la base es la familia. Definitivamente, si tú formas a un hijo bien formado, así seas pobre, así no seas tiempo, ponle reglas, ponle orden, ponle principio de autoridad en tu casa. Tú no puedes formar un niño que decir no tengo tiempo, se va al colegio y punto. De ninguna manera. Responsable número 1, la familia. Número 2, los profesores. Porque no me va a decir que un profesor no se va a dar cuenta que un niño está separado de su ambiente, que un niño está triste, que un niño no rinde en el colegio, ¿no? Y que un niño está angustiado. No lo vas a poder sacar. No solamente el profesor tiene que instruir, sino tiene que proteger humanamente al niño. Lo que imagino pasa con los profesores es que no quieren complicarse y no quieren meterse en el problema porque además saben que no hay solución. Si el psicólogo va a venir cada 2 días y va a haber solamente un alumno. Me cansé de decir que psicólogos y asistentes sociales en los colegios es indispensable. Hay miles de psicólogos sin trabajo. ¿Qué hace la ministra de Educación? Que no cubre por lo menos el área, ¿no?, de los colegios con psicólogos. No podemos seguir adelante sin una, como dices tú, sin una salud mental reforzada con psicólogos y asistentes sociales. Yo creo que el problema, además, coges a un chiquito de bullying, llama a sus padres. ¿Por qué su niño es agresor? ¿Por qué su niño está en esas condiciones? Porque ese niño después del colegio va a ser pandillero. Después va a ser un delincuente, terminará de marra. Si a tiempo no se corrige esa violencia. Ahora, la violencia lo ven los niños en las calles mañana, tarde y noche. Pero ¿cómo corregir esa violencia si seguimos en este mismo problema? Y que es lo que le comentaba a Susana. Ayer en el Colegio Argentina, una psicóloga para 1.200 personas, para 1.200 niños. O sea, no es posible. Ahí la psicóloga está nadando en el aire. No va a atender. No va a atender. Ni va a solucionar ningún caso.
Y la violencia que se ve en las calles, la violencia que se ve ahora en Cajamarca, en Cusco, en todo, incentivan a los niños a ser así. Dios mío, ayer en el Congreso yo me volvía desesperada porque veía que congresistas disculpa que me deje el problema, ¿no? Que congresistas de la bancada nacional, ¿no? Gritaban contra el presidente y contra las formas de trabajar con el presidente. Hasta que me paré y le dije, oye, apoyen a su presidente. Yo de la bancada contraria. Bueno, ahora lo que hay que apoyar es a estos niños, pero el problema está en las sanciones, que es otro tema importantísimo que se ha hablado, porque cuando hemos comentado el tema de Gringallo, el sicariato, no el juvenil, los mares, Salvatrucha, no hay sanciones para ellos, y mucho menos hay sanciones para quienes cometen bullying. ¿Dónde está mi proyecto de ley? ¿Dónde está mi proyecto de ley que dice sanción a los menores de 15 años? Porque son infractores de la ley, tremendos delincuentazos. Yo discrepo absolutamente. A mí no me vengas a decir discrepo absolutamente, pues porque, digamos, el bullying es un problema que no, tú le puedes poner un parche a cualquier cosa con mano dura, pero tú no lo vas a resolver. Los profesores no es que no se quieran comprometer, es que detectar el bullying es más difícil de lo que uno cree. Nosotros estamos de alguna manera entrenados. Tenemos un ojo en el tema, podemos verlo. Hay una serie de creencias. Los profesores, por ejemplo, muchos papás creen que son cosas de niños. Creen que si su hijo no responde, no es agresivo, pues no es suficientemente hombre, sobre todo para los niños hombres. Y sabemos que el bullying es más evidente, no es que no existan mujeres, pero es más evidente, más abierto en los hombres. ¿Y por qué no estás de acuerdo en sanciones para estos menores? Por varias razones. Primero, porque no es un tema penal, es un tema del desarrollo. No es penal, tampoco digo que es penal. A ver, terminaré. Sí. Es un tema de desarrollo. ¿No? Lo que significa que la respuesta tiene que ser educativa, pedagógica, psicopedagógica. Tú no vas a resolver nada con sanciones. El niño, y esto ya se sabe, tiene el cerebro a medio formar. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer, que es controlar impulsos, que es ponernos en el lugar del otro, ellos no lo pueden hacer como nosotros. ¿Crees realmente que estos chicos, que no les importa absolutamente nada, que el otro niño sufra, que el otro niño llore, insultarlos, degradarlos, van a reaccionar favorablemente y a decir, sí, yo acepto un psicólogo para que me atienda? No, lo que hacen es golpearlos a tal punto que los dejan paralíticos. Sí, por supuesto. Los matan. Sí, yo he visto las noticias, claro que sí. Yo te diría ahí dos cosas, ¿no? El primer tema es que ese no es un tema solo del psicólogo. O sea, el psicólogo, por más que pongas 5 o 6 psicólogos en un colegio, no va a resolver el problema. Yo soy psicóloga y te lo digo. Es un tema de toda la comunidad educativa. No es un tema, no hay que psicopatologizar el problema y sacarlo al psicólogo o penarlo solamente. Yo sí creo que hay un porcentaje de chicos probablemente muy pequeño que tienen algún rasgo psicopático, que efectivamente así les pongas a mandrake no vas a conseguir nada. Estoy convencida, pero creo que ese porcentaje es pequeño. Yo creo que la mayoría, el porcentaje más grande, es un problema de desarrollo, es un problema de formación, que es lo que poco lo hay coincidido con la congresista, ¿no? Pero no es un problema patológico, entonces tú tienes que educarlos de manera diferente. Tú tienes que, todos los procesos que permiten que uno no sea agresor, se los tienes que desarrollar. Pero ¿cómo hacerlo en nuestro país, congresista? En este tema creo nos estamos entrampando un poco, porque es muy bueno y muy positivo decir, en teoría, qué es lo que podríamos hacer o idealizar lo que podría funcionar en nuestro país, que no funciona hasta el día de hoy, ¿no? No funciona para nada. Para nada, porque cada vez la agresividad es más amplia, cada vez la agresividad es más brutal, como dices tú. No solamente le pegan un puñete, un jalón de pelos, los dejan descerebrados, los dejan minusválidos. Entonces, ¿qué cosa tú vas a esperar de un niño que golpea a su compañero hasta que se quede tieso? Ahí estamos hablando de un delincuente. Ya pues, eso es delincuencia. Entonces, mi proyecto de ley no quiere decir que yo voy a meter a todos los niños a un proceso de delincuencia. No, señor. El Gringacho, la chica esta de Mara Salvatrucha, etc., ¿van a cambiar? Tienen que tener otra penalidad, definitivamente. Un centro de readaptación de verdad. Esos chicos sí se pueden quizás recuperar, pero un centro adaptado a sus problemáticas. No podemos meterlos a Maranga de la noche a la mañana porque Maranga es una antesala al Urigancho. Maranga es un disparate de readaptación. Eso es verdad. Entonces, yo años tras años, desde que he sido ministra de la Mujer, vengo diciendo, desaparezca Maranga, desaparezca Maranga. Vamos a un centro de readaptación con campos, con ocupaciones, carpinterías, talleres, etcétera, para que el niño tenga, si quiero, otra visión y no estar amontonado como si fuera una lata de sardina en Maranga sin beneficio en oficio. Entonces, no podemos, tenemos que ayudar a las familias. Tenemos que ayudar, porque desgraciadamente hay madres que no cumplen el papel de madres, y padres peor todavía. Lo hemos visto también en el mismo caso de ayer, y lo saco a la luz porque es el más reciente. La madre dice, ella me contaba y yo que le decían, que la insultaban, pero yo trabajo mucho, la dejaba y la recogía,
Y hay también una inacción por parte de los propios padres de familia. ¿Qué se puede hacer? No les interesa, no les interesa en absoluto, porque creen que mandando al hijo al colegio ya están cumpliendo con el hijo. No, hay que preguntar al hijo cuando regresa a su casa, ¿y qué tal te fue? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo fuiste? ¿Bajaste en las notas? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? Ir al colegio, hablar, identificar a los chicos que agreden a su hija, llamar a sus padres de familia. ¿Cómo los identificamos, por ejemplo? Así es. ¿A quiénes? ¿A los chicos? A los chicos que son agredidos y a los agresores. Yo creo que hay que hacer un trabajo con los papás y hay que darles información. Yo no creo que a los padres no les interese. Habrá un porcentaje que no les interesa, pero yo creo que los padres no tienen información y hacen atribuciones que son incorrectas. Por ejemplo, piensan que es una cosa de chicos, que ellos también se han peleado cuando han sido niños, o sea, minimizan el problema. Muchos profesores hacen lo mismo, ¿no? Sí, se pelean, sí, bueno, pero pasa en todas partes, así nadie se ha muerto por eso, parte de la adolescencia. Entonces son creencias, pero son creencias que están tan arraigadas que finalmente afectan el comportamiento. Entonces el papá parece que no hace nada y efectivamente podría no hacer nada, pero no es que no le importe, es que el papá tiene creencias inadecuadas, cree que el problema se va a resolver solo, cree que es una cosa pasajera. Entonces un punto importante es que los papás tienen que conocer el fenómeno. Tienen que conocer en qué consiste, quiénes son los involucrados, cuáles son, por ejemplo, los signos que podrían él ver en su hijo o en el agresor. O sea, un primer punto de partida es que en cada colegio se realicen charlas y se le explican a los papás en qué consiste el bullying y cuáles son las características de un niño que sufre bullying, por ejemplo. Quien nos está escuchando, padres de familia, ¿cuáles son esas características? Depende, varían, pero tú podrías ver que el niño que estudiaba de repente baja las notas. Ya se ha dicho eso, por ejemplo, ¿no? Claro. Podrías verlo que está más ensimismado, en sí mismo, que deja de hablar con los padres. Podrías verlo físicamente golpeado. Y tú dices, bueno, se cayó, no sé qué, pero de repente tiene un moretón. O sea, hay varios síntomas, ¿no? Los especialistas saben reconocer. Más difícil es conocer al agresor, ¿no? Reconocer a quien practique el bullying. Porque generalmente el niño que recibe la pateadura, la tanda o los golpes, no acusa, de miedo. Entonces, ese miedo hay que quitárselo al niño. Porque decir, tú te tienes que defender desde chiquito, porque la formación del ser humano, no sé, me corrige la psicóloga que es la especialista, hasta los 5 o 6 años tú formas esa criatura. Y a ese niño desde chiquito debes enseñar a defenderse, a no aceptar la agresión, a no aceptar la mentira, a no aceptar el robo. Entonces tú vas formando una criatura y cuando llega un momento de estos, el chiquito va a reaccionar y va a decir, ¿sabes qué, mamá? Tú me has dicho esto, pero pasa esto. Y la madre inmediatamente, no es que no tenga tiempo, prioridad número 1, su hijo. Prioridad número 2 y número 3, el hijo. Entonces hay momentos en que desgraciadamente esa mujer tiene que salir a las 5 de la mañana a trabajar y no se da tiempo. Pero al mediodía, como dé lugar, a entrar al colegio a preguntar. Porque el niño agredido nunca acusa hasta que lo matan. Hasta que lo dejan. Ahí está la imagen de este chico hemos paralítico. Visto casos totalmente terribles y que cada vez son peores, porque ciertamente el bullying ahora se ha puesto como un fenómeno de moda, coyuntural, pero desde años los agresores son atrás los campeones. Son agresiones verbales. Ahora han pasado a ser agresiones físicas muy severas, pero todo el tiempo han sido agresiones verbales. ¿Cómo hacer para determinar si nuestro hijo, de repente nosotros vemos que tenemos un hijo, un familiar pequeño, que actúa incluso como el vacancito? No, al contrario, el vacancito. El que a mí no me hacen nada. Entonces uno se queda contenta, tranquila y dice, claro, mi hijo jamás va a ser víctima de bullying, pero de repente es quien acosa al otro niño, es quien está en su corazón sintiendo tremenda maldad para acosar al otro pequeño. En eso también, ¿cómo se puede trabajar? Es que, a ver, por eso les digo que ese es un problema del desarrollo, ¿no? Entonces, para que el niño sienta todo lo que tú dices, es decir, se ponga en el lugar del otro, se dé cuenta que sus acciones pues tienen consecuencias, que el otro sufre, etcétera, etcétera, tiene que tener una serie de cosas psicológicas que se van desarrollando en el curso de la vida y que efectivamente algunos niños tienen dificultades por varias razones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los colegios tendrían una responsabilidad de trabajar esto. Yo no creo que sea labor solo del psicólogo, yo creo que el profesor que trabaja en las áreas, por ejemplo, de personal social, el tutor, etcétera, tendría que tener quizá más herramientas de las que tiene para poder trabajar justamente estos procesos. Por ejemplo, ¿no? Se puede trabajar desde películas. O sea, hay películas maravillosas que no es que tratan el tema del bullying directamente, sino que son más sutiles, pero que hacen que los niños vean emociones en otros, vean consecuencias de acciones, y todo lo que sea la toma de roles, por ejemplo. Es decir, cómo se sentiría el otro, es algo que hay que trabajar todo el tiempo. Y hay otro punto que usted comentó, congresista, importante, que es el hecho de, antes de detectar cualquier caso de bullying en un colegio, llegar y decir, aquel que comete bullying se va, aquel profesor que no es capaz de tomar postura también sancionado se va. Desgraciadamente, por lo menos suspendido la primera vez.
¿no? Para que no pierda su identidad de colegio, etcétera. Pero una vez suspendido uno, a los otros no le va a quedar ganas de seguir fastidiando o de seguir golpeando. Porque tiene que haber, yo no estoy de acuerdo en que solamente el tratamiento, se burla. Porque tú no has visto a los delincuentes de 13, 14 años. Yo soy, sí, directivo de la banda fulano, de tal. Yo soy el primero que entro, yo soy el primero que rompo la puerta. ¿Por qué yo tengo 14 años y a mí no me pasa nada? ¿Ah? ¿Qué cosa vas a hacer tú con una criatura así? Lo tienes que poner a un régimen disciplinario. Enseñarle a que no es la vida así. ¿Cómo va a ser posible pues que existan muchachos de 12, 13, 14 años con armas? Un muchacho que tiene un arma en la mano sabe que esa arma mata. Y bien, gracias, no le pasa nada. Pero si no hay normas que cumplir en la casa porque no se las impusieron, hay normas que cumplir en la sociedad. Y el Estado es el responsable de defender a las personas. ¿Quién defiende a la gente en las calles? Acaba de recibir un niño un balazo en la espalda que le ha perforado el pulmón. Que bajaron de un carro y porque no les gustó la reunión que tenían, metieron bala. Metieron balas niños de 14, 15 años. Hay que controlar por eso desde los colegios. El tiempo se nos está terminando, pero yo también insisto y coincido en el punto de que es la familia el punto básico para determinar, uno, aprender a defenderte, y dos, no ser un agresor y no ser una persona que actúa con inmunidad. De la familia, el 20% colegio. Es básico. Después lo que lo rodea, uno tiene, si tiene los valores suficientes, la confianza de contárselo a los padres y la confianza de también defender al alumno y al compañero. Los agredidos son mudos. Muchísimas gracias a ambas. Este tema, la verdad... Y ojalá salga mi ley. Ojalá salga mi ley. Nosotros vamos a ver qué sucede también en el Congreso, con los profesores, con los directores y con los psicólogos también, que tienen parte importante.